Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va este jueves? ¿Cómo va la semana? Ya está prácticamente terminada. ¿Y la que viene? Semana Santa. Y hoy sabéis que hablaremos de guerrilleros del emprendimiento y en este caso estamos repasando esas capacidades que tiene que tener el guerrillero y hoy vamos a hablar de una muy interesante. ¿Y cuál te estarás preguntando? Bueno, pues hoy vamos a hablar de la creatividad, algo fundamental para los emprendedores de guerrilla. Y en algún otro capítulo de este podcast hemos hablado de la importancia de la creatividad, pero hoy vamos a ver efectivamente cómo funciona para los guerrilleros del emprendimiento la creatividad a la hora de diferenciarse y de conseguir sus objetivos. Y sí, amigos, hoy, como os decía, en Guerrilleros del Emprendimiento vamos a hablar de esa creatividad que todo guerrillero del emprendimiento tiene que tener, que muchas veces nos preguntamos si eso de tener creatividad es algo con lo que se nace, y bueno, pues hoy descubrirás que no es exactamente así, que bueno, pues esa creatividad a la que normalmente se hace referencia, no es una creatividad innata. Es verdad que hay gente que tiene más facilidad, tal vez porque empezó a trabajar estas estrategias antes, y bueno, pues eso hizo que desarrollara esa creatividad de manera más visible. Pero la creatividad se entrena, y de hecho la tenemos que entrenar cada día, es parte de esas disciplinas del dragón. Cuando hablamos de mira adentro, mira a tu alrededor, cambia la mirada, sobre todo mira a tu alrededor, cambia la mirada, son dos disciplinas que lo que te van a ayudar es a conseguir esa creatividad. ¿Por qué? Bueno, cuando hablamos de creatividad, hablamos de esa capacidad para resolver problemas de una manera diferente, para resolver problemas de una manera que el resto, bueno, pues no sea su primera opción. Y claro, cuando hablamos de ese tipo de creatividad, estamos hablando de una creatividad que se entrena, que se trabaja, que, bueno, en principio se va a nutrir de una serie de ingredientes fundamentales que, como te decía, se trabajan en las 8 disciplinas del dragón. Estaríamos hablando, por un lado, de la formación y la información. Tenemos que estar constantemente informándonos y formándonos, porque eso nos va a dar referencias, nos va a dar puntitos que luego serán importantes a la hora de encontrar una solución. Porque con esos puntitos que tenemos, que además, si hemos hecho bien nuestro trabajo, tendremos mucho más que el resto, y somos capaces de unir esos puntos de una manera diferente, eso es, somos capaces de aplicar una plantilla de resolución de problemas que no es la estándar, que no es la habitual. Tú piensas que según te vas formando cuando eres pequeño, vas adquiriendo una serie de plantillas de resolución de problemas. Esas plantillas normalmente se transmiten a través de
de todo ese proceso formativo reglado en el que todos hemos estado inmersos. Y bueno, pues lo que se nos facilitan son plantillas más o menos estándar, plantillas que son eficientes, plantillas que resuelven, bueno, pues el 70, el 80% de los problemas que nos podemos encontrar. ¿Que lo resuelven de la mejor manera posible? Pues en la mayoría de los casos no, pero que lo resuelven, porque al final, en la mayoría de los casos, lo que se busca es que seamos capaces de resolver un problema, no que seamos capaces de resolver un problema de la mejor manera posible. Bueno, cuando estamos emprendiendo esa es la única opción, resolver los problemas de la mejor manera posible. Y para eso, pues tenemos que conseguir diferentes plantillas de resolución de problemas. Bueno, pues si mezclamos esas dos cosas, la formación y la información, con la capacidad para resolver problemas, con esa capacidad para aplicar plantillas de resolución de problemas, pues estaremos frente a una situación privilegiada, una situación de creatividad a la hora de, bueno, pues poder dar solución a esos problemas que nos plantea el mercado, que nos plantea un cliente, a esas necesidades insatisfechas, y lo haremos de una manera, como se dice ahora, disruptiva, de una manera diferente, de una manera que ya marcará la diferencia en el mercado. Bueno, vamos a ver específicamente cómo se define el tema de la creatividad. La creatividad es la habilidad de generar ideas, conceptos, soluciones o enfoques nuevos y originales que aporten valor a una solución o problema. Vale, cuando estamos hablando de la palabra nuevo y original, es algo que se utiliza mucho en creatividad, y mucha gente piensa que estamos hablando de ideas felices, que no entienden cómo de repente se le ha ocurrido eso. Bueno, pues como te decía, eso tiene método. Las cosas no nacen de la nada, nacen de la relación de otras cosas. Muchas veces para nosotros no son visibles a primera vista porque igual no tenemos parte de esa información. Hay gente que es muy disruptiva simplemente trasladando soluciones de otros sectores a un sector determinado en el que esas soluciones, bueno, pues nunca estuvieron previstas. ¿Y esa persona no es creativa? Sí, es muy creativa. Y de hecho esa creatividad marca la diferencia. Crea disrupción. Crea una ventaja competitiva. Por eso el tema de la creatividad, cuando alguien dice, mira qué creativo es, cómo se le ha ocurrido esta solución. Bueno, pues, a ver, ha podido ser una casualidad, ha podido ser. Pero lo normal es que tenga esa facilidad porque es capaz de ir asumiendo mucha información y después en algún momento ha ido añadiendo plantillas de resolución de problemas diferentes a las que todos más o menos de serie hemos ido adquiriendo. Por ejemplo, para obtener esas plantillas de resolución de problemas de manera diferente, fundamental pues jugar mucho a esos juegos de lógica, a esos problemas de pensamiento lateral, porque lo que van a hacer es, aunque sea en un ejercicio teórico, van a hacer que tu cabeza sea capaz de considerar otras maneras de resolver los problemas o bueno, pues de enfrentarse a esa realidad de una manera, como te decía, diferente. Así que muy importante que tengamos en cuenta lo que es de verdad la creatividad. Para los guerrilleros del emprendimiento estamos uniendo que es la capacidad de unir unos puntos de información aparentemente no relacionados y crear soluciones diferentes a partir de ellos. Y en esto los guerrilleros del emprendimiento pues van a necesitar mucha de esta creatividad para abordar desafíos y encontrar oportunidades en medio de esa incertidumbre en la que van a vivir siempre. Van a encontrar soluciones que otros no solucionan, porque a otros la solución que soluciona, valga la redundancia, el 80% de los casos ya les vale. Pero normalmente al guerrillero del emprendimiento lo que le vale es resolver a ese 20% que ha quedado sin solución. Y para eso hay que ser creativo a la hora de generar soluciones. Bueno, como te decía, esto de la creatividad no es una cosa estática, no es una cosa con la que se nazca, es una cosa que se entrena. De verdad, si queréis entrenar todas estas habilidades, las 8 disciplinas del dragón os van a aportar todas esas estrategias y todos esos
todo ese método para ir entrenando estas cosas poquito a poco a lo largo del tiempo, y luego veréis cómo, pues por ejemplo, vuestra creatividad florece porque os habéis estado informando, os habéis estado formando y habéis estado trabajando vuestra mente, por ejemplo, con estos problemas de lógica, pensamiento lateral, trabajos de imaginación, bueno, pues todas esas cosas que podemos trabajar de manera teórica, luego nos van a servir para ser creativos en la vida real. Pero ahora iremos a hablar de cómo vamos a entrenar esa creatividad, qué pasos podemos dar, qué técnicas podemos utilizar para que tú mismo, que quieres ser un guerrillero del emprendimiento o ya lo eres, pues puedas mejorar esa faceta de tu persona, de tu capacidad o de tu manera de afrontar los proyectos de emprendimiento. Siempre es positivo añadir creatividad a tu manera de pensar. Siempre es importante resolver las cosas o tener muchas soluciones para un mismo problema, porque ahí sí que podrás elegir una de las opciones. Si al final solo tienes una solución para un problema, pues no vas a poder elegir la mejor solución, porque solo tienes una. Tenemos que conseguir tener muchas. Y ya hemos llegado a nuestro tiempo de sponsor, así que si te parece vamos a hablar hoy, como no, de CEFAE, ese Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores, que como veis os va a facilitar todo ese entrenamiento, toda esa formación necesarias para un emprendedor, para poder utilizar diferentes herramientas, para poder beneficiarse de todas las nuevas tendencias, pero como veis también para trabajar esos ingredientes fundamentales de la creatividad, en este caso con la formación y la información. Y bueno, pues cuanto más se forma uno, más flexible se hace su cabeza, más inputs tiene, más ingredientes para la ecuación y bueno, pues más soluciones es capaz de generar. Pero bueno, yo te paso ya con ellos, que te lo cuenten, y ahora enseguida volvemos. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CEFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal, todo en www.cefae.es. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con CEFAE, ya sabéis, son el Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores. Tiene que ser tu centro de referencia para conseguir toda esta formación que tiene que ver con el emprendimiento. Pero en esto de la creatividad no hablamos solo de formarnos para el emprendimiento, hablamos de formarnos, de crecer como personas, de estar continuamente aprendiendo cosas nuevas y además de informarnos, de buscar toda esa información que aunque bueno parezca que no nos va a servir para nada, ya verás como en un momento de necesidad seguramente tendrás más puntitos que unir que otro que no está en constante formación e información. Bueno, vamos con el método o con un método para generar esa creatividad, para entrenarla. Ya sabéis que dentro de las 8 disciplinas del dragón tenéis la de mira a tu alrededor y cambia la mirada, que son precisamente eso. Recoge todos los puntitos que puedas y por otro lado sé capaz de unirlos de maneras diferentes. Bueno, pues dentro de todo eso lo podemos aterrizar y tenemos pues esta manera de entrenar la creatividad. Primero, tenemos que ser conscientes de que es muy importante la curiosidad. Tenemos que fomentar nuestra propia curiosidad y tenemos que conseguir que la curiosidad sea no algo impuesto, sino una manera de vivir. Tenemos que ser curiosos y hacernos preguntas y buscar información de diferentes fuentes para poder conseguir eso, ampliar los horizontes y estar continuamente aprendiendo de lo que tenemos alrededor, que es muchísimo, que la mayoría de las respuestas están ahí fuera, solo hay que ir adquiriendo todo ese conocimiento. Tenemos que practicar la observación, fundamental, hay que observar todos los detalles, cómo lo hace la competencia, cómo lo hace uno, cómo lo hacen en otro sector, porque al final todo eso puede funcionarte en otro contexto en el que lo tengas que aplicar. No ocupa lugar conocer cómo funciona, cómo se hace. Igual en tu proyecto, en tu sector, no parece viable en un principio, pero ¿por qué no conocerlo, saber cómo funciona? Y bueno, pues igual el día de mañana esa es tu creatividad, esa es tu disrupción, poner en marcha lo que en otro sector funciona.
También vamos a romper esa rutina de manera habitual. Tenemos que experimentar con nuevas actividades, nuevos conocimientos, entornos. Pues hay que buscar inspiración en cosas que tenemos a nuestro alrededor, rompiendo un poco esa rutina que, por otro lado, para nuestra gestión del tiempo es maravillosa. Pues hay que dedicar parte de ese tiempo a salirnos del cajón y a experimentar y a buscar experiencias nuevas. Tenemos que asumir nuevos desafíos. Mira, esto es como cuando uno estudia en el colegio porque le hacen estudiar, pero lo que está estudiando no lo aplica. Pues hay muchas posibilidades de que ese conocimiento se pierda. Ahora, cuando tú lo que estás es estudiando para aplicar algo porque lo necesitas, ese conocimiento suele quedar fijado. ¿Por qué? Pues porque no solo lo has aprendido, sino que lo has aplicado, lo has estudiado en profundidad, lo has transformado. Eso pasa con los desafíos. Si no nos enfrentamos a desafíos, si no ponemos en marcha proyectos de emprendimiento, si no nos metemos en, entre comillas, fregados, pues va a ser más difícil que encontremos soluciones creativas. ¿Por qué? Pues porque no nos hace falta. Porque crear soluciones teóricas pues está muy bien para practicar, se hace en las 8 disciplinas del dragón, pero realmente lo que tenemos es que conseguir que sean efectivas en un proyecto, en solución de un problema, y así sí que quedarán fijadas en nuestra cabeza para siempre. Y luego la colaboración, fundamental, todo lo que podamos colaborar con otros, eso de que dos cabezas piensan más que una, que se dice habitualmente y muchas veces no se piensa cuando se dice, es real. La mayoría de toda esa gente con la que puedas colaborar, eso sí, selecciona bien con quién vas a colaborar, pues y todo ese trabajo en equipo te va a aportar perspectivas, ideas, enfoques diferentes que sería muy difícil por tus circunstancias que tú tuvieras, pero que esta otra persona, personas, equipo te está aportando. Bueno, pues con todas esas cosas vas a ser capaz de entrenar tu creatividad y de poco a poco pues conseguir ser más creativo, tener más opciones a la hora de resolver problemas. Otra cosa muy importante, otro mito fundamental con el tema de la creatividad es el tema de inventar algo totalmente diferente, que nadie lo había inventado antes, y quitarle mucho valor a la gente que lo que hace es transformar algo que ya existía. A ver, la creatividad consiste en eso, en hacer collage de cosas. La creatividad, nadie es creativo de la nada al todo, y eso es mentira, no, todo el mundo está influenciado por cosas anteriores. Aquí el secreto del éxito es que haya muchas cosas anteriores, de mucha variedad, para que al final esa creatividad pues pueda ser muy diferente. Pero nadie inventa algo de cero. Toda esta gente que se vanagloria de no, es que esto me lo he imaginado yo desde cero. No, mira, para poder imaginar algo tienes que tener ciertas bases de realidad y a partir de ahí construyes. Si no tienes esas bases de realidad es muy difícil poder construir. El que escribe bien, el que dices, uy, qué novela más imaginativa, bueno, pues es que ha leído mucho, es que ha leído muchos tipos de novelas que se solucionan de una manera, de otra, y al final es capaz de mezclar todo eso para dar con algo diferente, algo disruptivo. Así que olvídate de la creatividad como idea feliz que nace así sin saber por qué, porque sí sabemos por qué nace, y nace porque tenemos muchos puntitos de información que somos capaces de unir de manera diferente. Para alguien que no tenía esos puntos de información o que ni siquiera había trabajado en esas maneras de unirlos, pues cuando le presentamos la solución final es realmente creativa, ¿vale? Pero en eso consiste la creatividad, no nos engañemos, no estamos hablando de que hay gente que nace con la varita mágica de la creatividad, sino que es gente que ha empezado a ser creativo antes, ha empezado a recopilar esos ingredientes antes. Así que 2 ingredientes fundamentales de la creatividad, te lo recuerdo: información y formación, para conseguir todos esos puntitos que vamos a almacenar y que vamos a tener en nuestra cabeza como ingredientes para solucionar un problema. Y por otro lado tenemos esos esquemas de resolución de problemas, que en este caso sería la receta. ¿Qué vamos a hacer con todos esos ingredientes que tenemos? Si tenemos muchos ingredientes
y esos ingredientes son muy diversos, bueno, pues la probabilidad de que nuestro plato sea creativo, pues imagínate, porque seguramente a quien le des a probar tu plato no haya probado alguno de los ingredientes que tiene tu plato. Por otro lado, la manera de cocinarlos, pues también marca la diferencia. Si somos capaces de ser creativos también en la manera de cocinar esos ingredientes, en la manera de unir esos puntos, finalmente tendremos un plato realmente creativo, realmente diferente, realmente disruptivo, que marcará la diferencia con el resto de platos. Bueno, pues eso es la creatividad para los guerrilleros del emprendimiento. ¿Y por qué es vital para los guerrilleros del emprendimiento? Por lo que te decía, la mayoría de los casos la solución que se aplica es la que soluciona el 80% de los problemas. ¿Por qué? Pues porque solo hay que aplicar una solución y fíjate, el 80% está cubierto, pues eso para las grandes empresas es estar cubriendo, bueno, pues un mercado suficiente y no se preocupan del otro 20%. ¿Dónde está el éxito del guerrillero del emprendimiento? En ese otro 20%, que tiene necesidades y que sus necesidades no están del todo bien satisfechas con esa solución general. Bueno, pues a esos vamos a ir a conquistarlos con nuestro emprendimiento de guerrilla. Y bueno, pues yo seguiría aquí, te lo digo siempre, hasta mañana. Pero ya sabéis que tenemos muchas cosas que hacer, así que te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.